Muy buenos días, queridos alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Espero que estén bien, espero que este fin de semana lo hayan pasado de la mejor manera con la familia. Bien, hoy vamos a ver la cultura Paracas. ¿Sí? Esto fue dado desde el año 700 hasta el año 200, algunos dicen 100, después de Cristo. Entonces, con ustedes, el profesor Arturo Vargas. Recuerda que la cultura Paracas significa lluvia de arena. Ubicación. Paracas está ubicado, sí, en Ica, en la provincia de Pisco, en el Cerro Colorado. Esta cultura fue descubierta en el departamento de Ica por Julio César Tello en el año 1925. Se desarrolló en la península de Paracas, cerca de la ciudad de Pisco, en un territorio desértico bañado por los ríos de Chincha, Pisco, Ica y el Río Grande. Como podemos ustedes observar, ahí se observa lo que es la península, ¿sí?, del Océano Pacífico, y acá está el Cerro Colorado, donde se va a desarrollar Paracas Caverna, y luego en Wailing Caimán viene a ser Paracas Necrópolis. Entonces, chicos, esta es su ubicación de la cultura Paracas. ¿Cómo era su medio geográfico? Vemos ahí una zona desértica, rodeado de ríos, un clima muy seco y en temporada de invierno muy frío. El territorio era un desierto, un clima es cálido y ligeramente húmedo. En invierno los ríos son de corto recorrido y el cauce del río Ica permanece sin agua casi todo el año. La vegetación se manifiesta en las orillas del río y en las quebradas secas para las palmeras, guarangos y arbustos. Ahí, en este territorio desértico donde la geografía y las condiciones atmosféricas no son nada favorables para la vida, se acentuó un pueblo laborioso de Paracas que llegó a dominar su entorno natural. ¿Qué significa Paracas? El nombre de Paracas significa lluvia de arena, pues es un lugar, los vientos son portadores de arena. Entonces, chicos, una vez más vamos a ir viendo de cómo esta cultura va a vencer a la naturaleza. Todas las culturas de nuestros ancestros vencieron la naturaleza, tanto en el Ande como en la costa. Vamos a ir viendo, como dije anteriormente, la cultura Paracas fue descubierto por Julio César Tello. Para ello comprende dos periodos, Paracas Caverna y Paracas Necrópolis, que va del año 700 hasta el año 200 antes de Cristo, y Paracas Necrópolis del año 200 hasta el año 200 después de Cristo. Ahí tenemos las imágenes de las tumbas. La de cavernas tiene la forma de una copa o de una botella, en cambio necrópolis es una rectangular, ¿sí? Eh, Acá tenemos periodos. Paracas Cavernas recibió influencia de la cultura chavín, formas de las tumbas, caverna en forma de botellón. En cambio de Paracas Necrópolis ya va un florecimiento cultural, ya no recibe influencia de nadie. A lo contrario, va a compartir estas ideas en paralelo que se va desarrollando la cultura nazca. Tienen unas tumbas colectivas en forma rectangular. ¿Qué significa necrópolis? Y significaba ciudad de los muertos. ¿Cómo estaban organizados en su economía? Los habitantes de Paracas se dedicaron a dos actividades económicas muy importantes, el tema de la agricultura y el tema de la pesca. ¿Sí? En la agricultura tenían el frijol, payar, camote, yuca, la lucma, el tumbo, pacay, el maíz, el algodón y otros. Supieron aprovechar la poca agua que tuvieron. Entonces, la poca agua que ellos tuvieron, primero ellos depositaban, hacían grandes depósitos porque no siempre había agua en los ríos, entonces eran ríos secos, y entonces ellos tenían que almacenar el agua para poder regar, para poder el sembrío durante el año. Y luego también la otra base era la pesca. En la pesca,
El mar fue su principal fuente de alimento, obtenían a través de la pesca, la caza de mamíferos marinos y la recolección de marisco, algas y otros productos. ¿Qué técnicas emplearon para lograr su agricultura? Como le dije, eran canales de regadío y depósitos de agua. ¿Realizaron trueques? Sí, ellos realizaron trueques con las culturas andinas, también con la cultura nazca con quien se va a desarrollar. Entonces había un intercambio comercial que se daba a través del trueque. De la sierra traían los tubérculos y de acá enviaban para allá lo que vienen a ser los mariscos. Entonces había un intercambio comercial. En su organización social, ellos eran una sociedad clasista, ¿sí? En la cúspide estaba lo que es la nobleza, luego venían los sacerdotes, luego venían los militares y posteriormente venían el pueblo, ¿sí? Entonces tenemos la nobleza, sacerdotes, militares y el pueblo. Entonces ahí era la base de toda la economía. Quienes trabajaban, labraban la tierra era el pueblo. Por las diferentes formas de entierro uno se puede distinguir de cómo era la organización. Por ejemplo, algunos muertos estaban envueltos en mantos bellamente decorados, en cambio otros estaban envueltos en mantos más simples, mientras otros se hallaban casi desnudos. Entonces ahí se podía distinguir de las clases sociales de ellos. Eh, en esta sociedad ellos practicaron sí unos ritos funerarios para enterrar a los muertos. ¿Sí? Uno de ellos era se colocaba el cuerpo momificado en posición fetal, envuelto en numerosos mantos. Los de interior eran más gruesos, los exteriores más finos, con dibujos que contaban pasajes de su vida, como podemos ver entonces ahí. Dentro de ello hay un canastillo, ahí se ponía a la momia en forma fetal y eran cubiertos por telas, y en la parte superficial era la tela más fina con descripciones de su forma cotidiana o de vida que ellos tenían. En una altura esto comprendía de 1,60 m, todo el forrado tenía 1,60 m. Abajo también podemos ir observando de cómo está la posición fetal y los mantos que los cubrían. Para ello había un ritual que era la momificación, para que pudiese conservar a lo largo del tiempo. Y les favoreció porque él estaba enterrado en una zona desértica del territorio nacional, una zona desértica árida. Todo esto era colocado dentro de una canasta de paja acompañados por armas, joyas, abanicos, ropas, alimentos, semillas y de todo tipo necesario para su viaje a la otra vida, que ellos también creían que después de la muerte había otra vida. ¿Qué importancia tuvo el clima en la conservación de estos mantos funerarios? Y como les dije anteriormente, era un clima árido, un clima seco y salitroso. Entonces esto permitió que estos se pudiesen conservar por muchos años hasta el día de hoy que se pudo encontrar estas momias. En la cirugía destacaron en las trepanaciones craneanas. Se hacían a los guerreros que sufrieron golpes de ondas o masa u otros que tenían tumores o males en la cabeza. Incluso se llegó a tener hasta 5 trepanaciones una persona. Algunos no sobrevivían. Hay un porcentaje de 60% que sobrevivió en estas trepanaciones craneanas. Entonces, de acuerdo al mal que tenían, le seguían haciendo las trepanaciones. Uno, ¿de qué manera? Procedimiento, no se le adormecían al paciente con chicha o coca, le daban chicha, le embriagaban y le daban su coca. El paciente está ebrio, lo sujetaban y lo rapaban ahí. Dos, se le rapaba todo el cabello de la cabeza, se hacían trazos de demarcación que viene a ser la herida, se raspaba con el cuchillo de piedra de obsidiana hasta destapar el cráneo. 5. Con los dientes de cachalote extraían los huesos astillados o tumores. 6. Sellaban el agujero con una lámina de oro, logrando formarse el callo óseo. No siempre se dio con lámina de oro, también había lo que viene a ser láminas de la calabaza, de acuerdo a su estatus social. Era lo que ellos ponían, ¿sí? Acá podemos observar las herramientas que ellos
utilizaron. ¿Sí? Ahí están las fresas obsidianas, el algodón, la gasa, la barra de bronce, los tumis y un cráneo trepanado. ¿Sabías también que hicieron incrustaciones de turquesas a los dientes? Sus médicos fueron los chamanes o brujos. Estos transmitían su conocimiento en forma secreta y de padres a hijos para conservar su linaje de generación en generación. Acá vemos cómo lo están sujetando, sí, al paciente mientras el médico va realizando la trepanación. Acá tenemos, sí, hay un cráneo 4, como dije, llegaron a tener hasta 5. Sí, acá veo. En la práctica sobrevivió alrededor de un 60% de los individuos sometidos a esta cirugía. Algunas personas sufrieron incluso una segunda y en ocasiones hasta más trepanaciones. Se han encontrado hasta 5 en un cráneo. ¿Sus operaciones fueron exitosas? ¿Sí o no? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Fue exitosa? Dependiendo el rango de enfermedad que tenía. Ya si había una enfermedad extremadamente avanzada, era muy difícil que estas personas se pudieran sobrevivir. Algunas, es más, si le ponían una lámina de calabaza, evidentemente que esta persona no iba a sobrevivir. Es degradable y las personas se contaminaban y fallecían, ¿sí? Por una infección generalizada. La momificación, vamos a ir viendo su procedimiento. Primero, se extraía la masa encefálica y otros órganos. ¿Por qué? La masa encefálica y los órganos del estómago, esto permitía que rápido entraba en descomposición. Lo que hacían era extraerlo todos estos órganos. Uso del fuego, sustancias químicas como la cal, ají, molino, sal molida y la brea. Acá vemos una momia, sí, que está ahí momificada. Los muertos eran colocados de cuclillas, los brazos doblados, con los codos en manos sujetadas, la cara y la barbilla apoyando sobre las rodillas. Se envolvían las momias en mantas de algodón y lana de auquénidos. Acá podemos ver algunas momias que han sido desterradas de los mantos funerarios. Las deformaciones. Esto viene a ser una característica para distinción de clases sociales. Si era una distinción social. ¿Cómo lo hacían? Desde pequeño lo ponían estas tabladillas tanto frontal como atrás y a medida que van creciendo se van a ir deformando los cráneos. A los recién nacidos se les aplicaba tabladillas atadas fuertemente con varias varillas hasta una edad en la que la deformación era irreversible. Se conoce 13 tipos de deformaciones, ¿sí? ¿Para qué se marcaba? Entonces era para la distinción de las clases sociales. En el tema de cerámica, Paracas cavernas. En Paracas cavernas eran horneadas y pintadas con pigmento de colores mezclados con resina, vegetales, motivos de la cerámica y la cultura Paracas. Muestran la petición de un jaguar u otros felinos junto con la serpiente. Parece que estos animales eran considerados divinidades de Paracas. Ahí vemos la cerámica de Paracas caverna. Paracas necrópolis. Escasa. Pareciera que las expresiones artísticas de esta fase se volcaran a los mantos textiles. No le dieron tanta importancia a lo que es a las cerámicas. Formas sencillas, en menos trabajadas, parecen más gruesas que en las de cavernas. Las vasijas de cuerpo ovoide, calabaza chata, dos picos, tubulares cortos unidos por un asa puente. Decoraciones, motivos de la naturaleza muy realista, animales, plantas, etc. Pintura, entra la precocción, monocromática, crema, marrón, rojizo o blanco. Ahí vemos las cerámicas. En la textilería es uno de los productos más destacados de la cultura paraca. Destacan confecciones con algodón blanco, pardo oscuro, con la lana y lo de los camélidos, como podemos observar en las textilerías que se han presentado. En la orfebrería, esto requiere decir que los grupos más destacados dentro de esta sociedad utilizaron adornos como parte de su vestimenta que eran elaborados a partir de las actividades de la metalurgia, es decir, que la materia prima en todos estos momentos decorativos se trataba del oro y la
Plata. El pueblo de Paracas, de manera admirable,